Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros de la Nueva Alianza. Título: Iglesia de los Primogénitos. Título de la semana: Aquellos que el Padre busca. Lunes: la importancia de Pedro y Juan. Leer con oración. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Marcos 16:7. El tema de esta semana es aquellos que el Padre. Los puntos que veremos a continuación son el perfeccionamiento de Pedro y Juan a fin de que lleguen a ser ministros del nuevo pacto, la importancia del ministerio de Juan, que nos presenta el punto más elevado del plan de Dios, las revelaciones contenidas en los capítulos 14 al 17 de su evangelio, cómo Jesús nos abrió la puerta para entrar en la gloria, la unidad perfecta del Dios triuno y su deseo de incluirnos en ella. Y por último, aquello que el Padre busca para ejecutar su voluntad. Dios lo invita a ser un ministro del nuevo pacto. No importa cuál es su condición actual o lo que hizo en el pasado. Aunque haya negado al Señor como Pedro lo hizo, Marcos 14, 66, 72, aún así, Él se acuerda de usted. 16:7. Que todos seamos alentados a dejar todo por amor al Señor y al Evangelio para seguirlo. 10, 29, 30. Pedro fue perfeccionado por el Señor. Él fue el hombre precipitado, impulsivo, que hacía y hablaba sin pensar. Mateo 17, 24, 27. Sufrió por ser precipitado. Al final, pensó que no servía más para Dios. Sin embargo, al resucitar, el Señor no solo se acordó de él, sino que también lo mencionó. Marcos 16:7. Pedro fue recobrado y llegó a ser un líder importante al comienzo de la obra del Señor, principalmente en el día de Pentecostés, Hechos 2, 14 al 41. A su lado estaba Juan, el discreto, Hechos 31, 1. No obstante, no pensemos que Juan era muy diferente a Pedro. Él es retratado como aquel discípulo a quien Jesús amaba, que se recostaba sobre su pecho. Juan 13, 23, 25. Aparentemente era alguien muy manso. Sin embargo, la Biblia también nos muestra el otro lado de Juan. Veremos esto más adelante. El Evangelio de Mateo registra el llamamiento de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Los cuatro, cuando fueron llamados por Jesús, dejaron sus quehaceres e inmediatamente lo siguieron. 4, 18, 22. Difícilmente ocurriría una escena como esta. Esto nos muestra cuán atrayente era Jesús. Gracias a Dios, un día Jesús pasó por nosotros, nos atrajo y nos llamó para seguirlo. Y nosotros continuamos siguiéndolo hasta el día de hoy. En el Evangelio de Mateo tenemos la transfiguración de Jesús, 17:2. No todos los 12 discípulos vieron su transfiguración, pues el Señor llamó en particular solo a 3 de ellos: Pedro, Jacobo y Juan. Versículo 1. Al transfigurarse, Jesús estaba dando una muestra de cómo será Él en el reino. Segunda de Pedro 1, 17, 18. Si perseveramos buscando al Señor en su venida, nuestro cuerpo será transfigurado en un cuerpo igual al de la gloria suya. Filipenses 3:21. Recibiremos el galardón y reinaremos con Cristo durante 1000 años. Apocalipsis 24:6. En este pasaje de Mateo podemos percibir que Pedro, Jacobo y Juan eran especiales. El Señor los estaba entrenando y perfeccionando para el liderazgo. Más tarde, Jacobo fue martirizado por Herodes, Hechos 12, del 1 al 2. Entonces quedaron Pedro y Juan, quienes comenzaron el liderazgo del ministerio llevado a cabo por los 12 apóstoles. En el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, la madre de Jacobo y Juan le pidió a Jesús que en su reino los dos se sentaran, uno a su derecha y el otro a su izquierda. En realidad, Jacobo y Juan estaban por detrás de esa iniciativa. Entonces el Señor le dijo que esa decisión no le correspondía a él, sino al Padre.
versículo 20 al 23. Nunca intente usurpar el lugar de Dios en las decisiones que le corresponden a Él. Los demás discípulos se indignaron contra esa actitud de Jacobo y Juan, versículo 24. En el servicio al Señor no debe haber lucha por posición ni jerarquía. Lucas 22:24. En la sociedad humana siempre ha existido luchas por el poder. La historia de los imperios es una historia de luchas por el poder, llena de traiciones, homicidios y adulación para escalar posiciones. Sin embargo, no debe haber ese tipo de pensamiento entre nosotros. El Señor dijo a los discípulos: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 26, 27. En la obra del Señor, en su reino, no hay lucha por el poder. No hay ese concepto de posición, de jerarquía. Por el contrario, quien quiera hacerse grande debe ser el servidor de todos.